Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre del 31 de enero. Inversores, muy bienvenidos. David y yo os estábamos esperando. David, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com una vez más. Muchas gracias, Ismael. ¿Cómo estás? David Ardura es director de inversiones en Finaccess Value. David, hemos tenido una sesión, otra vez nos hemos ido abajo, después del impulso de los primeros resultados que teníamos. Ayer, curiosamente, supongo que también lo visteis, ¿no? La inflación española moviendo para mal los mercados globales. Lamentamos, ¿no?, el daño infringido, lo sentimos, pero también es algo que sufrimos en nuestras propias carnes. Luego, te quiero, ya que tu especialidad es esta, quiero preguntarte algo que no me encaja, a ver si nos arrojas algo, perfecto, algo de luz. Estamos en la antesala de hecho, el único valor más o menos que mantiene el tipo hoy es, por ejemplo, Banco Santander. Estamos en la antesala de los resultados. Mañana empieza BBVA, el jueves será el propio Santander. Hemos tenido a Unicaja, que los resultados han sido buenos para ser los primeros del IBEX, no han defraudado. ¿Cuál es el sentimiento con el que llegas a esta temporada de resultados bancarios en España, David? Bueno, yo creo que el sentimiento es positivo. Estamos hablando de un sector que es el cuarto mejor este año en la bolsa europea. Y el entorno es no voy a decir que es el ideal o el perfecto, pero sí se acerca mucho a eso para el sector financiero, para los bancos sobre todo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos todavía en ese momento de subida de tipos de interés cada vez más altos. Estamos en un momento en el que los ratios de capital de los bancos están los niveles prácticamente más altos de los últimos años y además todavía no hemos entrado en ese momento de deterioro económico que va contra la parte de abajo de la cuenta de resultados de un banco, que son las provisiones. Es decir, no estamos viendo incrementos de mora, la economía todavía está en positivo, con un todavía muy entre comillas. Todavía que además nos cambia según el día. O sea, eso es, sí, que no sabemos si nos iremos a negativo. Bueno, estamos justo en ese momento. Y todo eso lo que hace es que el entorno para el sector financiero, para los bancos, sea muy positivo, pero no solo en España. Lo estamos viendo también en otras partes de Europa. Los resultados de Unicrédito han sido muy buenos también. Entonces, bueno, pues es un entorno que hace que el sector sea uno de los destacados este año, ¿no? David, estamos en la antesala no solo de los resultados bancarios. Explicábamos ayer con Codina que la semana es clave. Tenemos varios datos, pero quizá lo más importante, no sé si coincides conmigo, al margen de lo que pase con las compañías, es los bancos centrales. Y yo no sé si estás dentro del grupo de los analistas y de los inversores que se temen que terminemos esta semana con los tipos de interés más altos en los últimos 15 años. Sí, yo creo que vamos a estar ahí. Es decir, pero quizás eso es algo que ya el mercado te está descontando. O sea, lo más importante en el caso de los bancos centrales, vamos al origen, vamos a la inflación. Lo más importante es qué va a hacer la inflación. Por eso el día que tuvimos ayer es tan significativo, ¿no? Porque ya no es qué va a hacer el Banco Central, sino qué está haciendo la inflación y cómo va a reaccionar el Banco Central. Y en ese sentido, pues la inflación en Estados Unidos hizo pico en el mes de junio pasado. En Europa, la inflación no subyacente hizo pico, o esperamos que lo haya hecho en el mes de octubre. Y poco a poco los bancos centrales pues van a ir teniendo menos presión para subir los tipos. Y la diferencia entre Estados Unidos y Europa es lo que va a pasar una vez que se alcance la tasa terminal, una vez que alcancemos ese 5% en la Fed o ese 3,25, 3,5 en Europa, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos el mercado sí te está descontando que esos tipos poco a poco van a ir cayendo. Y hay una cierta visibilidad, sobre todo porque además el origen es distinto que en Europa. El origen de la inflación en Estados Unidos es una inflación de demanda, es una inflación de que se ha incrementado el gasto de una manera desmesurada, mientras que en Europa es un problema de oferta. Y en la oferta hay menos visibilidad, con lo que el mercado está poniendo en precio que vamos a llegar a unos tipos de interés que serán el 3,25, que será el 3,5, ya veremos, pero que a partir de ahí nos quedamos en ese nivel. Y esa es la gran diferencia entre las dos zonas económicas. David, te hablabas de la inflación muy bien, por lo que comentas precisamente por las diferencias y por el consumo desmesurado en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes el viernes de cómo va el paro allí, pero todavía estamos en shock por ver por segundo mes consecutivo en España cómo la inflación subyacente supera el índice general. Te lo pregunto porque estoy convencido de que te lo sabes, pero ¿cómo es posible que la subyacente
esté al 7,5%, es decir, 1,6 puntos más altas o 160 puntos básicos más alta que el índice general, con un 13% de paro, con el salario más común en España en 18.000 euros. Yo debo decir que hace un año y pico, cuando empezábamos a hablar de inflación aquí en esta casa, una de las cuestiones que teníamos en mente es que esos índices de paro y esos salarios actuarían como dique de contención contra la inflación, y estamos viendo que ha cedido totalmente. David, ¿sabes qué está pasando? Es muy buena pregunta. No es algo normal que veamos una subyacente haciendo pico tras pico mientras la general baja, y eso se explica sobre todo por el comportamiento de la energía, que es un poco el balón de oxígeno que tiene la economía europea para este año. Todos pensábamos que el impacto económico para 2023 iba a ser realmente duro, y es verdad que esa energía que se ha suavizado muchísimo en los últimos meses, pues puede permitir a países muy dependientes de ese coste de la energía, pues tener un mejor comportamiento económico. Pero es verdad lo que dices, es realmente llamativo. Es verdad que tenemos un 13% de paro. Es verdad que el paro estructuralmente en España es alto. Es altísimo. Históricamente. Sí. Entonces tampoco es que estemos en una situación de paro desmedido respecto a nuestros estándares. Pero sí que pensamos que pueden estar cambiando ciertos patrones de consumo, pero no solo en España, a nivel global. Si tú descompones un poco los indicadores adelantados de la economía, te das cuenta que la parte de manufacturas, la parte más industrial, está claramente o va a entrar claramente en recesión en España, en Europa, en Estados Unidos, pero que la parte de servicios no, que la parte de servicios aguanta. Entonces yo creo que ahí cambias un poco los patrones de consumo, sacas de un lado para poner un poquito más en otro. Aquello, déjame, por si te interpreto bien, o sea, me voy de vacaciones, pase lo que pase. Te estoy interpretando bien. Pase lo que pase. Y a lo mejor lo que gasto es menos en otras cosas. Y luego hay algo que nos parece especialmente peligroso y arriesgado, que es que hemos visto cómo se está disparando un poco el crédito al consumo. Es decir, quiero seguir consumiendo lo mismo, no quiero perder mi nivel de vida, pero donde no me llegan los ahorros, de donde no me llegan mis ingresos, tiro de crédito. Eso en Estados Unidos es muy evidente. En Estados Unidos, por ejemplo, tienes la tasa de ahorro en los mínimos desde 1959. O sea, nunca el consumidor americano en los últimos 60 años había ahorrado tan poco. Pero es que el crédito al consumo, sobre todo medido por las tarjetas de crédito, pues está en máximos de los últimos 20 años. Entonces, ese equilibrio de cada vez ahorro menos, pero sigo gastando porque me lo financio a crédito, es un equilibrio que es realmente peligroso, porque en cuanto te baje la economía, en cuanto te... Claro, y entiendo que en el escenario que estamos comentando de tipos de interés, supongo que te enciende también tipos de interés crecientes, quiero decir, porque si estamos con tarjetas de crédito, trasladan rápidamente las subidas de coste. O sea, no, y además no es el 3%. Es al 18 de media. No es el 3%, eso es justo eso. Entonces, eso hace que una economía sea muy vulnerable a un shock. Hablábamos del paro. En el momento en que sube el paro medio punto, un punto porcentual, ese equilibrio de poco ahorro con mucho crédito o mucho consumo a crédito es prácticamente insostenible, ¿no? Entonces yo creo que son factores peligrosos a vigilar hacia adelante. Tomamos nota y debemos estar atentos, por ejemplo, a la salida de capital de los depósitos para ver cómo vamos de liquidez y, por ejemplo, a cómo evolucionan las tarjetas revolving, que son las más sencillas y casi donde a primera mano se echa a primera mano para pagar estos gastos, ¿no? Que donde no llegan los ahorros. Pueden ser unos indicadores preventivos. Absolutamente. Es muy difícil, además, que veamos una recuperación económica con esos agregados monetarios. Por ejemplo, la M2 americana, lo que pide el efectivo a disposición del público, bueno, pues está en crecimiento negativo por primera vez en la historia en Estados Unidos. Si tú ves la M1, que sería lo más básico, serían los depósitos a la vista, básicamente, y ves un poco su comportamiento en Europa, pues también está en mínimos de los últimos años, es decir, cada vez hay menos efectivo, a veces estamos pues eso, lo que hablábamos antes, creando desequilibrios a futuro, ¿no? David, con este escenario me gustaría preguntarte, y hasta donde puedas leer, ¿cómo estáis organizando vuestra estrategia en renta fija? Bueno, pues nuestra estrategia en renta fija la estamos organizando en base a una premisa fundamental, y es que tanto inflación en términos generales como crecimiento van a ir a la baja en 2023. Entonces, el año pasado fue tremendamente duro para renta fija, ya lo sabemos todos, el peor año de la historia, pero ha dejado una serie de oportunidades y una de ellas la vemos en la parte de deuda soberana, porque además cuando tú entras en ese punto en el que se acerca el final de la subida de tipos, que gran parte está recogido ya en los tipos a corto plazo,
y el crecimiento económico cada vez es más débil y esperas que vaya peor, siempre la deuda soberana es un activo que históricamente lo ha hecho muy bien. Entonces, nosotros es lo que estamos teniendo en las carteras de más largo plazo, pues deuda soberana, no solo en Europa, también en Estados Unidos. Es decir, estamos haciendo ahí un poco una mezcla, estamos subiendo duraciones porque pensamos que es un entorno propicio para mantener duraciones altas en deuda, que no en crédito, que no en renta fija corporativa. Y en la parte de estrategias más de corto plazo, que es otra parte que tenemos dentro de la casa, ahí lo que estamos aprovechando es la enorme oportunidad que ha dejado el año pasado. Es decir, hablamos de ese 3% que ofrecen los depósitos, que ofrecen las letras, es sencillamente replicable con una cartera de renta fija corporativa de buena calidad, de calidad alta, a plazos muy cortos. Entonces, eso es algo que el año pasado no teníamos y que este año pues se ofrece una oportunidad al inversor más conservador. No hace falta ni irte a bonos de baja calidad, de high yield, ni te hace falta irte muy lejos en la curva de tipos para ganar ese 3%, que yo creo que es un poco el estándar que tiene ahora mismo todo el mundo en la cabeza, ¿no? En lo que se refiere a tipos a corto. Lo que sucede, David, es que ganar un 3% con depósitos prácticamente te alivia, ¿no? De estar persiguiendo, pues esto, lo que hacemos aquí cada tarde, de repasar la actualidad, del todavía aquel, como matizamos hoy o no, o mañana, la situación económica. Pones el dinero ahí, pasas por caja al cabo de 9 meses o a vencimiento y tienes tu 3%. ¿Están los depósitos este año, crees, reivindicándose como un poderoso enemigo o competidor, vamos a dejarlo ahí, de otros activos? Mira, en el mercado español, y tengo que decir que por desgracia, el depósito siempre es el enemigo de cualquier otro tipo de inversión. El inversor español o el ahorrador español es, vamos a decir, que es muy de depósito. Lo que pasa es que, como te decía, el depósito tiene unas implicaciones. Para empezar, la que has dicho tú, oye, me olvido 9 meses de mi dinero, 12 meses, lo que sea el depósito, no lo puedo tocar. Si lo toco, me penalizan. Y además, cuando lo cobro, tengo un peaje fiscal, es decir, tengo que pagar impuestos por ese rendimiento que yo he obtenido con mi depósito. Pero sin embargo, como te comentaba, con un fondo de renta fija a corto plazo, renta fija investment grade, no muy enrevesado. Sí, sin ir muy abajo la estructura de capital. Puedes replicar un tipo de interés mucho más alto del que te están ofreciendo depósitos, con el riesgo mucho más diversificado y además sin tener que pagar esos peajes fiscales. Y si pensamos en renta variable, creo que por definición un depósito nunca puede ser un enemigo de la renta variable, de la bolsa. Sí, porque primero compiten en rangos distintos. El inversor en depósitos o el ahorrador, mejor dicho, que no inversor, normalmente no tiene la capacidad de aguantar la volatilidad de la renta variable. Y luego en términos de rentabilidad, un depósito, el mayor depósito que puedas encontrar ahora te puede pagar un 3%. La bolsa europea está a 12 veces beneficios, 12,5 veces beneficios. Eso en términos de rentabilidad es un 8%. Entonces, un 8 frente a un 3 nunca puede ser un enemigo. Lo que pasa es que, evidentemente, para obtener ese 8 tienes que estar mucho más tiempo invertido, que es como debería hacerse siempre la renta variable. Estamos asumiendo, como decías, con mucha naturalidad ese 3% para este año. De hecho, nosotros tenemos unas proyecciones de equity global del 3% para finales de 2023. En cambio, las proyecciones de inflación están alrededor del 5%, aunque es verdad que va a la baja. Bueno, estamos estableciendo unas tasas medias entre el 4 largo y el 5%. ¿La comunidad financiera, la comunidad inversora, ha renunciado este año a esos 2 puntos de diferencia? Yo creo, es buena pregunta. Yo creo que el inversor más conservador, el que va a estar un año invertido, tiene que renunciar a eso, es inevitable. Es decir, este año va a haber un 5% de inflación. Será un 5,4 o será un 4,8, pero va a haber un 5. Pero más o menos ahí estaremos. Va a haber un 5. Y tú vas a obtener un 3% de rentabilidad. Lo que vas a conseguir con ese 3% es erosionar el efecto dañino que tiene la inflación. Es decir, bueno, voy a perder la pelea, pero por lo menos peleo. Que es lo que no vemos sentido es no pelear y perder un 5 en lugar de perder un 2 en términos reales. Y el inversor a largo plazo, el inversor de renta fija más de largo plazo, el inversor de renta variable, por supuesto, todo este tipo de inversores, yo creo que la idea es sacrifico esos 2 puntos este año porque sé que a largo plazo estoy haciendo una inversión a tipos reales positivos. Es decir, la inflación no va a ser siempre el 5%, tardará en bajar al 2, al estándar del 2, no va a ser tampoco en 2024 seguramente, pero si tú haces una inversión a 10 años y estás comprando un bono al 4%,
estás haciendo una inversión a tipos reales positivos. Es decir, la media de la inflación en los próximos 10 años debería estar... Al revés, te bufará a tu favor. Eso es, eso es. Entonces yo creo que eso es la gran noticia que tiene el inversor este año, que sobre todo el inversor de renta fija, que ya puede comprar renta fija a tipos reales positivos, que es algo que hasta hace poco no se podía hacer en Europa, por ejemplo. David, antes de acabar el episodio, quiero preguntarte por la bolsa, ya que la hemos introducido. En este principio de año, ¿qué sectores os ha gustado? ¿Qué estrategias habéis activado? Pues mira, nosotros nos pusimos más positivos en bolsa a finales del año pasado, pero porque veíamos que nos habíamos ido al otro extremo. Ya sabes que el mercado es pendular y que cuando estamos todos negativos estamos muy negativos, cuando estamos positivos todos estamos muy positivos. Y uno de los razonamientos que teníamos era que había cierta parte del mercado que había sufrido muchísimo por los tipos de interés. Han subido los tipos de interés mucho y eso nos ha hecho repensar a todos el múltiplo que pagamos por ciertas compañías, que además eran compañías de mucha calidad y compañías o negocios muy interesantes para invertir a largo plazo. Entonces nosotros nos posicionamos ahí. Estoy pensando en tecnología de calidad, como puede ser en Europa SML, como puede ser Infineon, como puede ser en Estados Unidos Microsoft. O sea, ese tipo de compañías habían sufrido mucho y han sufrido mucho y para nosotros el castigo era injusto y de hecho son de las que mejor lo están haciendo este año. Y luego hay ciertos sectores que lo tienen que hacer bien con un entorno de tipos al alza, como hablábamos del sector financiero, pues como sobre todo en el caso de los bancos. Y en general pensamos que es momento para esto, para pensar, oye, vamos a tener tipos de interés más bajos y hay cierta parte del mercado que el año pasado lo hizo muy bien, que debería hacerlo bien en un entorno en el que los tipos se pueden dar la vuelta. Y es como hemos replanteado. También es cierto que el mercado ha corrido muchísimo en este mes. Tampoco es normal la subida que hemos tenido en 25 días del 10% de los stocks. Y ahí sí que es verdad que nosotros estamos rebajando riesgo porque pensamos que todavía tenemos muchas incertidumbres por delante y que va a ser un año para ser bastante activo en la gestión. David, a finales de semana también tenemos partes de algunas FANG, ¿no?, presentando resultados. Ya que estás invertido en tecnología, has mencionado Microsoft. ¿Hay algo que te preocupe? No especialmente. Porque estamos viendo una oleada de recorte, o eso igual me dices que es buena noticia, ¿no? Una oleada de recorte de costes curiosa, ¿no? Y muy coordinada también. Sí, y lógica además, porque tienes que adaptar al entorno. Pero en general son compañías que yo creo que el gran atractivo que tienen es la posición de liderazgo que mantienen cada uno en su nicho. Entonces, esas barreras de entrada que tienen son lo que las hace fuertes y es lo que les ha llevado a cotizar a tantas veces beneficios como hemos visto compañías pues como Microsoft, como hemos visto SML, como hemos visto Infineon, como hemos visto la propia Amazon. Todo eso en algún momento del año pasado se dio la vuelta, pero porque no puedes pagar el mismo múltiplo con los tipos al 0 que con los tipos al 4. Eso es muy evidente. Pero creo que eso se te puede dar la vuelta y al final en los tipos el que tú estés al 0 o al 4 no deja de ser un factor de corto plazo. Es decir, son factores inmediatos, son factores de lo que va a ser los tipos en los próximos meses, pero estamos hablando de modelos de negocio que tienen mucho recorrido hacia adelante, tienen mucho crecimiento, tienen barreras de entrada, son capaces de resistir las épocas malas por esas posiciones de liderazgo que tienen. Entonces, en general no nos preocupa mucho, sobre todo por el castigo tan grande que llevan del año pasado, que yo creo que ya ha puesto en precio muchas de estas cosas. David Ardura, director de inversiones en Finaccess Value, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Un placer, Ismael, muchas gracias. Y a vosotros, amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.